Buenas, buenas. Nuevamente nos encontramos en su programa de confianza. No es Mercurio retrógrado. Curiosamente y por segunda ocasión, resulta que sí está retrógrado y además que se encuentra en Aries y en Tauro, lo que significa que es un momento adecuado para el asinceramiento y la franqueza. Así que con esa necesidad de ser francos, pues comenzamos esta discusión, Luis y Vivi. Hola. Sí, ¿cómo están? Y hay que reconocer que nos retrogradó Mercurio. Estamos un poquito tarde en el episodio de abril, pero aquí estamos cumpliendo. Ofrecemos 2 episodios en mayo. Ya estamos pensando el otro. Pero tenemos un tema un poco interesante y polémico. Bastante interesante, diría yo. Y bastante polémico. Y bastante polémico. Porque a veces vivir en Quito se siente como que Mercurio se retrograda Permanentemente. ¿no? Por Entonces ejemplo, uno dice, ¿es Mercurio retrógrado o es esta ciudad tan matizada, tan maravillosa también? Pero también hay momentos en que es dura. Ese pequeño pueblo que ya no está tan pueblo. Pero sigue siendo infierno grande. También, ¿no? Cada vez va creciendo en posibilidades de ser menos infierno o más infierno. Y por eso el tema de hoy es repensar esa idea, esas mitologías que hay alrededor, esos discursos que hay alrededor de la ciudad de Quito, que es una ciudad de muchos, una ciudad de todos, de todas, pero que tiene algunos adjetivos, algunos apellidos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la ciudad de la isla de La Paz, la capital de la isla de La Paz, el Ecuador. La carita de Dios. Franciscana ciudad de Quito. Por ejemplo. Y entonces hoy hablamos de que no es Mercurio retrógrado solamente porque además afecta a Géminis. Yo soy Géminis. Ah, cierto, ¿verdad? Por eso ando ahí media... Disculpará. Y no es Mercurio retrógrado solamente, sino también son esas ideas sobre el Quito conventual. ¿Qué tan conventual es Quito? ¿Fue Quito? ¿Cómo la mirada histórica nos puede ayudar a pensar esas distintas ciudades que ha sido y que puede ser esta ciudad en la que vivimos, porque los 3 estamos desde Quito, una ciudad en las montañas a 2.800 metros, con poco oxígeno, con mucho glóbulo rojo. La sangre espesa. Muy combativa también, ¿no? Pero también con esta, si quieren podríamos pensar en la primera idea, ¿no? La idea de esta franciscana ciudad de Quito, la idea de la carita de Dios, esa idea muy religiosa, muy católica de una capital, inclusive llamada en algún momento Curuchupa, ¿no? Como para los que no conocen el término, conservadora, si se quiere. Sí, bueno, de alguna manera es el término Curuchupa para hacer como una contextualización. Todavía no tiene como un punto, ¿no? Específico única. De definición. No hay un consenso alrededor. Pero básicamente es como la cola de un insecto en muchos casos. Y en el concepto liberal del siglo XIX y del XX se le achacaba primero a los cuencanos y después a los quiteños. Esto se debe ser esta idea del sacerdote como insecto o esta cola que está colgando de un ente. Entonces es esta idea de una ciudad con costumbres muy católicas y muy mojigatas hasta el cierto punto. Entonces están los debates del regionalismo, Donoso Pareja y otros reconstruyen esto, si es o no es una esquizofrenia, esta visión ecuatoriana, y siempre en la tensión con Guayaquil, que es muchas veces visto como el otro lado de la moneda, como más abierta, más liberal. Además, esta idea del Quito conventual, del Quito Curuchupa, del Quito mojigato, como tú dices, está muy, o más bien dicho, fue construida alrededor también de la conservación del centro histórico, ¿no? Porque es como estamos aquí en diagonal a un lugar de comida que se llama el Mote Colonial. Ya saben si quieren auspiciarnos.
Hacen un mote delicioso, pero fíjense el adjetivo, ¿no es cierto? El mote colonial, ¿no? Y el arte colonial. Y Quito colonial, ¿no? O el centro colonial en por sí ejemplo, mismo. ¿no? Y entonces, cuando lo colonial nos habla de una relación política, económica, que termina en una época, pero es un adjetivo que en el uso cotidiano se va diluyendo, puede ser a una época, a una temporalidad, pero también a una actitud. Es la construcción de qué es ser quiteño. No es nato este sentimiento. Hoy siento que vamos a romper algunos corazones. Porque vamos Ya a rompemos un montón de adentrarnos en la quiteñidad y cómo se construye esta quiteñidad, que generalmente está muy permeada por el conservadurismo y por el catolicismo, pero que no implica que no tenga una beta revolucionaria, liberal, radical al mismo tiempo. Entonces, Quito como un espacio de paradojas en la que conviven estos dos puntos, en el que puede votar por la derecha abrumadoramente en muchas de sus parroquias y al mismo tiempo poner forajidos que votan un gobierno. Claro, o provocar estos levantamientos brutales que vivimos en 2019, 2022, que sí, que recibieron un montón de gente por fuera. También la idea de Quito como la capital política, como ese centro simbólico que hay que tomarse, ¿no? La idea de la plaza, del espacio público. Esta ciudad, que me parece interesante que tú lo pones como una esquizofrenia, pero si nos ponemos a pensar en cualquier ciudad andina o latinoamericana o inclusive europea, ¿no? La historia propia de la ciudad marca unas relaciones, primero entre lo rural, entre lo urbano, y también en la propia historia de la conformación de esa comunidad política más pequeña, de unas identidades. Porque, por ejemplo, todas las ciudades de América Latina tienen también su historia colonial, ¿no? Porque el caso ecuatoriano y el caso quiteño tiene este velo, ¿no es cierto? Esta cola que dice Luis, ¿no? Del curuchupismo. Y si nosotros rascamos un poquito, que es lo que nosotros hacemos, no tan poquito, sino un poco más que poquito, en documentación, en el estudio de la historia colonial, por ejemplo, de la historia colonial entendida como un periodo, ¿no? Nos damos cuenta que la ciudad de Quito tenía las lógicas de las otras ciudades andinas y creo que sería interesante pensar en la construcción de, no sé, de las relaciones cotidianas de la vida hispánica, por ejemplo, para comenzar a cambiar esa idea de que Quito y el Ecuador son particulares, ¿no? Es como solo en Quito o solo los cuencanos y los guayaquileños son los liberales, ¿no? Pero además son todas construcciones a posteriori y generalmente por los mismos, digamos, testimoniantes, o sea, testigos se llama, testimoniantes, Dios. Testigos, actores de ciertos momentos de la política, ¿no? Es que creo que igual a lo que apuntas, Vivi, siempre es reconocer que detrás de estas narrativas hay unos proyectos políticos, ¿no? Y claro, podemos reconocer tal vez que Quito es de las capitales más antiguas, al ser una de las primeras en ser fundadas de Sudamérica. Sin embargo, ¿por qué se incentiva, se insiste en esta particularidad? Es porque hay un proyecto político que está detrás y en diferentes momentos de decir, esta es nuestra herencia, ¿no? Ya pensamos, no sé, tal vez de manera más cercana, bueno, más cercana relativamente, como en los años 50, la producción de este proyecto hispanista, ¿no? La recuperación del hispanismo y como proyecto político, ¿no? Pero incluso antes también desde los propios conservadores, o esta famosa frase que era del siglo XIX que al pensar las tres capitales de los países que antiguamente formaban la Colombia de Bolívar, era esta cosa de Caracas como cuartel, Bogotá como universidad y Quito como convento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está detrás? Es creo que algo que podremos preguntarnos. ¿Qué está detrás de estos proyectos políticos que insisten en ver esa faceta de esta ciudad? Que podemos reconocer, por ejemplo, que tiene unas bases históricas por la fuerte presencia de órdenes religiosas, ¿no? La concentración de conventos en un espacio tan reducido, claro que sí. Pero ¿por qué entre todo lo que se podría rescatar, se rescata específicamente eso? Y es algo que hasta el día de hoy se sigue insistiendo. Y al final, ¿quién construye esas narrativas? Por un lado, tienes las dos líneas, ¿no?
primero la más liberal, radical y de izquierda después, que va a haber en la ciudad una ciudad curuchupo en la que es difícil permear las nuevas ideologías del siglo XX. Pero por otro lado, el hispanismo que construye una identidad quiteña de la protonación en el centro de una plaza en la que ahora, por las investigaciones de entre ellas de nuestra querida María Patricia Ordóñez, sabemos que se comerciaba y que tenía la habitabilidad más bien rodeando lo que hoy es la ciudad del dichoso Damero, pero que finalmente lo construyó como el centro de una nación emergente en su momento. Sí. Y que uno puede ver ya pensando en la historia de la ciudad, de la villa, como las demás villas y poblamientos hispánicos tuvieron que resolver los problemas primero de la conquista, luego de la colonización, luego de la construcción de estamentos, ¿no es cierto?, de una sociedad dividida por las formas, no sé, tanto jurídicas como blancos o indios, o también por las actividades económicas. Y a mí, no sé, propondría pensar o tal vez reconstruir una idea, un paisaje de un Quito colonial que no es armónico y que además era muy, muy conflictivo. O sea, recordemos que muy temprano uno de los grandes conflictos entre los conquistadores, entre Pizarro y se me fue el nombre. Núñez de Vela, gracias. El primer virrey. Uno de los enfrentamientos está aquí en el valle de Iñaquito. Y entonces al final terminan matando, ¿no es cierto? Y decapitando al virrey. Y entonces, ¿dónde está todo ese conflicto? Una ciudad, una villa, una población que está constantemente resistiendo, que está generando tácticas continuas de adaptación, por ejemplo, las poblaciones indígenas, está generando negociaciones constantes negociando constantemente con las autoridades nuevas, con las órdenes religiosas, y tampoco, o sea, pensar que no es un tablero inamovible, como puede ser ese damero, esa idea del damero colonial perfecto, ¿no es cierto? Sino es un espacio que se va reocupando, desocupando, rehaciendo, con unas prácticas como muy activas, muy dinámicas. Sí, ¿y hasta qué punto y cómo pensamos la ciudad? Cuando vas al Museo de la Ciudad, ves en primer plano en la entrada el damero, o sea, para que quienes quieren saber ¿a qué nos referimos cuando hablamos del damero? Es de este dichoso plano en el que se ubican las iglesias, los lugares de vida cotidiana por el otro lado. Pero la gran pregunta... además es el modelo de poblamiento hispánico, ¿no? No es solamente en Quito, sino que había un desde la Nueva España hasta el Río de la Plata, ese tipo de asentamientos. El otro punto está alrededor de lo que Ana Luz Borreros, para el caso cuencano, ha dicho. Bueno, ¿a qué te refieres cuando dices Cuenca? Ella lo lanza para el sur del Ecuador y es válido para Quito. ¿A qué te refieres cuando hablas de Quito? Al damero, sí. Y a todo lo que últimamente Carlos Espinosa, Fernández de Córdoba y Mireya Salgado han trabajado alrededor del arrabal. Es de esta zona San Roque, San Blas, San Sebastián, San Marcos, San Juan, que es esta periferia de la ciudad que es cuasi urbana, cuasi rural, que tiene dinámicas de interacción alrededor de la migración, de distintos tipos de poblamiento y de producción, y toda la zona de las parroquias que hoy llamamos rurales que abastecen a Quito, a las 5 leguas de Quito. Entonces, eso es quizá Quito, eventualmente, pero... Cuando vas igual al Museo de la Ciudad, las últimas preguntas que yo he tenido en las exposiciones es, ¿siguen pensando Quito a partir del espacio? Limitado por el damero. Limitado, no, por la ciudad urbanizada. Entonces, una de las preguntas que nos queda es, ¿por qué tengo que pensar en Iñaquito y si en Iñaquito había fauna de tal o cual tipo? ¿De verdad consideraban los sujetos que eso era más Quito que quizá Zambisa? Que abastecía de mano de obra durísimo a la ciudad. Históricamente, Zambisa ha estado relacionada al abastecimiento de un cierto tipo de trabajo a la ciudad de Quito. Entonces, ¿hasta qué punto
necesito saber, fuera de lo importante que es saber la geografía, de que había algunas especies de animales en la laguna que más bien la relación con las parroquias que estaban habitadas desde antes de la fundación, que son en muchos casos reducciones del poblamiento de lo que de verdad era el Valle de Quito. Claro. Además de una idea a mí me gusta mucho esto que mencionaste, Luis, de como el Quito arrabalero, ¿no? Que los espacios, por ejemplo, las quebradas, los espacios intermedios, los espacios en donde se da además no solamente las prácticas mestizas, ¿no es cierto? El mestizaje, también los conflictos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de la ciudad que nos exige cambiar esa historia, que nos exige, o sea, la forma en la que está organizada la ciudad. Por ejemplo, quiero decir, hace unos 50 años, de pronto, sí, yo creo que con 50 años me quedo, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, en que Quito era la ciudad que recibía la migración, por ejemplo, de la población negra, de la población indígena, ¿no es cierto? Y entonces son como espacios o del Chagra, ¿no? Porque ese es un tema muy, muy candente, que es como el quiteño de cepa Y el Chagra. y el Chagra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en Quito estaban primero, y eso también históricamente es la sede de la administración de la justicia, de la administración de la política, luego las universidades y tal. Entonces, como capital comienza a atraer, ¿no? Y entonces se maneja un discurso de que hay una migración de una población que puede tener características étnicas, de género, de la provincia, lo que tú quieres, pero que se ubican en Quito. En cambio, ahora ese discurso ya no es suficiente, porque ya tenemos que hablar de una Quito negra, por ejemplo, de una Quito indígena, de una Quito quichua. Ya no es un tema de unas agregaciones que disputan con la identidad de la quiteñidad. Es como cada vez esa idea de la quiteñidad está más combatida, porque hay más personas que quieren entrar dentro de esa quiteñidad, y el discurso de élite pues se vuelve un discurso de político e ideológico. ¿Qué habrán dicho las personas que, por ejemplo, sobre las parroquias en donde el voto va hacia una opción más popular, menos oligárquica, ¿no? Hay esa idea de, por ejemplo, aquí en el Ecuador se dice el florindo versus qué, ¿no? Todavía esa idea, esos imaginarios de la ciudad en tensión. Cuando ¿cuántos Quitos existen en este Quito y cuántos conoces tú? Porque también no conocemos todos los espacios que brinda esta ciudad tan compleja. Sí, y en muchos casos, muchos barrios, por ejemplo, ¿qué es ser quiteño? Esta quiteñidad implica recordar históricamente que la construye en un primer momento, no exclusivamente, una aristocracia quiteña que mira sus grandes raíces en sus abuelos, tatarabuelos. Todos descendientes de Benalcázar. Todos descendientes de Benalcázar, los Montúfar, los Larrea, los Grangotena, Guarderas. Pero por otro lado, esta idea de quiteñidad excluye étnicamente algunas cosas. Por ejemplo, las grandes familias cacicales. O sea, sí, en la colonia hay una jerarquización. No toda la población indígena fue tratada de la misma manera. No era lo mismo ser un indígena de la comunidad que ser de la familia cacical. Entonces, poco o nada sabemos de las primeras familias cacicales que rodean la ciudad de Quito, por ejemplo, y que fueron excluidas en el relato de la quiteñidad, de estas grandes familias que estuvieron mucho antes de la llegada española en el Valle de Quito. Entonces, tienes toda esta articulación de lo étnico, el género, porque es el chulla quiteño. Es una cuestión de género, de clase. Y en muchos casos, ¿cómo se construye la ciudad? De a pocos. Generalmente es mucho más visible y más dicho en la Ciudad de México, en la que habrás que la ciudad se tragó pueblos. Es decir, vas a Barranca del Muerto, vas a Coyoacán y ves que eso alguna vez fue un pueblo y que se lo comió la ciudad. En Quito sucede lo mismo.
Pero casi no tenemos conciencia de aquello. La Magdalena, Cotocollao. Claro. Calderón, Carapungo. O sea, son pueblos, parroquias que en su momento fueron rurales que se los comió la ciudad. Chillogallo. Chillogallo. Y después de 1993 se crea el Distrito Metropolitano de Quito y entonces la ciudad también pasa a tener una administración que agrega espacios rurales, parroquias rurales y urbanas con cierta distancia, ¿no? Pero de alguna manera también se recupera esta terminología de antiguo régimen colonial de El Quito y sus 5 leguas. Y las 5 leguas estaba vinculada a, o sea, se determina que son las 5 leguas porque es la cantidad, digamos, la distancia que un administrador Podía de justicia recorrer. y de gobierno puede recorrer en un día. Bueno, y un Entonces, cura esa es también. Esto es algo que a mí me gustaría que de pronto, si les parece, entremos en eso, en que cuando hablamos del momento hispánico colonial, ¿no es cierto? Hay la administración de las almas, de la evangelización, el catolicismo, es fundamental para la administración de la vida material, de los recursos de la política, ¿no? O sea, en toda la propuesta hispánica, de la monarquía hispánica, hay esa unidad, ¿no? No es un tema solo quiteño, no solamente es conventual Quito, ¿no es cierto? Sino que es una propuesta de la colonización, ¿no? Esta cercanía entre la iglesia, o más que la iglesia, la religión y la expresión de la política. Y que eran formas de control social, pero yo creo que es muy importante. Y en eso los documentos, algunas leyes, algunas recopilaciones de leyes, pero sobre las ordenanzas de los cabildos, por ejemplo, nos ayudan a ver estas ciudades absolutamente caóticas, desordenadas, y que más bien la presencia de estas órdenes o también de cierto control no necesariamente tiene que ver con, o no siempre fue exitosa, sino que también hubo muchas porosidades, inclusive en las mismas miembros de la iglesia, ¿no? Un ejemplo de estas porosidades es poner, o sea, más bien antes que el ejemplo, es necesario ponernos a pensar de qué es lo conventual. Uh-huh. Los conventos han cambiado a lo largo, los conventos y monasterios han cambiado a lo largo de la historia, y ciertamente los conventos de la colonia no se parecen ni remotamente a los conventos republicanos. De hecho, es en la República en la que García Moreno y otros insisten en los curas y las monjas tienen que aceptar y acatar rígidamente la regla del encierro, tienen que dejar de tener esposa, en el caso de los dominicos, por ejemplo, familia, irse a vivir a una hacienda. Entonces es quizá una imagen más republicana. Y en la misma época garciana, estoy pensando en los 60s del siglo XIX, Ana Buriano Castro tiene un texto acerca de la reforma de los dominicos, y esta queja de García Moreno de que parece ser que hay un dominico en cada una de las haciendas que tenía la orden y que no vivían en el convento, y empiezan a pelearse los dominicos ecuatorianos que a criterio de los conservadores eran muy licenciosos, y los dominicos italianos que llegaban en ese momento dentro del proyecto garciano, que buscaban el retorno a la vida conventual y al encierro y a la contemplación y a la moralización de la población. Entonces, Quito eventualmente estalla en un tumulto ese año 1868, en el que la población sale a quejarse de los italianos, a respaldar a los dominicos ecuatorianos, porque había una pugna sobre el convento de Santo Domingo. ¿Quién debía administrarlo? ¿Quién podía entrar? ¿Quién se hacía cargo de ahora lo que conocemos como la Iglesia del Buen Pastor en la Recoleta, que le pertenecía a los dominicos? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de la Virgen? ¿Quién se encarga de las joyas de la Virgen? Es una disputa increíble que es más republicana de lo que es colonial. Probablemente en esta época, que es ya la república más consolidada en el último cuarto, casi último cuarto del siglo XIX, se puede ver cómo ahí está nuevamente un proyecto político de poder ordenar el estado de las cosas, porque si incluso regresamos a ver un poco antes, un siglo antes, ¿no? En el marco de la expedición geodésica franco-española, esta imagen que nos han vendido muchas veces de este Quito
Pues justo. ¿Mitad del mundo? No, todavía no. No Bueno, todavía. sí, pero no todavía. De este Quito como muy religioso, muy beato, la franciscanidad de Quito, ¿no? Y que en la colonia más bien eso, porque lo que tiene son los grandes templos y todo. En las noticias secretas que reportan Antonio de Ulloa y Jorge Juan, es interesante cómo describen la situación de lo que habla precisamente Luis. Y una de las cosas que dice, para pensar que no es una cosa solo de Quito, como bien dice Vivi, sino algo más amplio, es lo siguiente. Dice aquí, la libertad con que viven los religiosos en aquellos países es tal que ella misma abre las puertas al desorden. En las ciudades grandes, la mayor parte de ellos vive fuera de los conventos en casas particulares, pues los conventos sirven únicamente a aquellos que no tienen posibles para mantener una casa. Para los coristas y novicios u otros semejantes que voluntariamente quieren mantenerse en ellos. Lo mismo sucede en las ciudades pequeñas, en las villas o en los asientos. Los conventos están sin clausura y así viven los religiosos en ellos con sus concubinas dentro de las celdas, como aquellos que los mantienen en sus casas particulares, imitando exactamente a los hombres casados. Entonces, creo que es interesante pensar eso porque esta idea de este Quito religioso, Curuchupa también, se cae un poco en el siglo XVIII, porque es algo que incluso viajeros de la propia época hablan, ¿no? De este Quito licencioso, más bien, Quito de la fiesta, Quito del fandango, que es tal vez un proyecto político, más bien, frente a esta imagen se construye un proyecto político que busca transformar estas relaciones, ¿no? Que en lugar de plantear la ciudad como un espacio cerrado, conventual, ¿no? Esta idea de la clausura, a un espacio que realmente era abierto y que siempre estaba en conflicto. Sí, y que es muy republicano. A ver, esta idea, primera, no sé si es la primera, pero ruptura de corazón. Esta idea de que, conservamos todos nuestros conventos desde la época de la colonia. Y si uno va con un guía turístico al centro histórico, le va a decir, es que todos siguen con gente, todos tienen sacerdotes todavía viviendo ahí. Hay que pensar en la república, con esto que dice Fernando. La cantidad de conventos y conventillos que existen sobre el territorio que ahora es Ecuador era mucho más amplia. Y es en la República que en su momento obispos y presidentes deciden cerrar los conventos y conventillos de Loja, Riobamba, Cuenca, Ibarra y otros espacios. Y la alternativa es, como Quito es la capital, hay que cerrar los conventos y conventillos de todas las ciudades más pequeñas y recluir a estas órdenes en Quito. Entonces hay un proceso en el que entiendes ahí por qué se mantienen con gente los conventos de Quito. No es porque es la gran ciudad religiosa, sino porque es también parte de un proceso de cierre de conventos y conventillos en otras ciudades que terminan poniendo el reto de, bueno, ¿y a los que vivían ahí dónde los llevas? Los llevas a Quito, donde están los centros de estas órdenes religiosas en la audiencia y después en la República. Esto que has dicho es muy importante porque también hay una idea de como la supremacía de Quito sobre otros espacios. Y creo que para hablar de la historia a largo plazo, de la historia colonial, por ejemplo, de la historia del antiguo régimen, la forma de gobierno de los territorios no puede ser la misma que tenemos ahora. No podemos pensar como en una nación, el Ecuador, ¿no es cierto? Y de ahí lanzar la mirada hacia atrás, sino que hay que entender que, como tú bien dices, primero hay una relación muy activa con el lugar donde tiene la sede, por ejemplo, el obispado, donde tiene la sede la audiencia, los tribunales, donde además hay como un comercio interesante entre distintas regiones, algo que se ha trabajado. Tenemos buenos estudios sobre, por ejemplo, cómo llegan productos puede ser de espacios más calientes, de la costa un poco más difícil por la dificultad de los caminos. De los yumbos, por ejemplo. De los yumbos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el intercambio y la comercialización del aguardiente, de productos de la tierra, obviamente Algodón, de los paños. tabaco. Ajá, los paños, el tabaco que viene sembrado generalmente en los campos de Esmeraldas o de Manabí. Y entonces también hay que pensar que alrededor de los conventos, alrededor de las
primeras casas y también de las devociones hay un montón de prácticas comerciales y también de prácticas cotidianas, ¿no es cierto? Que pueden ser descritas como caóticas y que... Como la vida misma. Exacto, que no, el hecho de que exista, o más bien dicho, también habría que entender cómo funciona el catolicismo en esa época. Primero, que no es unívoco, que no es un bloque, no es absolutamente, o sea, obviamente es la forma de entender el mundo, es la forma hegemónica de entender el mundo, pero el catolicismo mismo, obviamente hispánico, tiene una propuesta como muy negociada también, ¿no? Muy de incorporar agregativa, si se quiere, ¿no? Agreguemos, se construyen espacios para que, digamos, mientras usted siga siendo súbdito del rey y sea católico, ¿no es cierto? Y cumpla con todos los rituales jurídicos y cotidianos de lo que significa, ¿no es cierto?, ser católico. También hay un ejercicio de cierta laxitud con respecto a la norma, que esto es un elemento que es muy importante, ¿no es cierto?, que la construcción de la norma no es igual en la República que en el antiguo régimen. Y ahí tal vez justo creo que tomo esto que dices, Vivi, de entender que al final lo que podemos ver y entender y que deberíamos más bien preguntarnos son este tipo de relaciones que se cristalizan, ¿no? Las relaciones sociales que se cristalizan. Y creo que tomando el caso de 2 conventos en Quito, se puede entender eso. Por ejemplo, el primer convento fundado en Quito es el convento de la Inmaculada Concepción, que está ubicado en la esquina de la García Moreno y Chile, ¿no es cierto? Al lado del Palacio de Gobierno. Y ese convento es fundado a finales del siglo XVI por una rica viuda y sus hijas, finalmente, que crea este convento para dedicarse a la religión, ¿no? Y que además empata con el proceso de la contrarreforma también, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y llega a ser uno de los conventos en su momento con mayor número de monjas durante el periodo colonial, al punto de que puede que algunas personas conozcan, hay un famoso grabado de Quito de unos arcos, ¿no? Se piensa que es el Arco de la Reina, el que está junto al Museo de la Ciudad, ¿no? Y que realmente son los arcos de Santa Elena, construidos en un momento en que el convento creció tanto que compró cuadras junto al convento y para mantener la regla de clausura se crearon estos arcos para permitir que las monjas de clausura no salieran a la calle y pudieran cruzarse entre las diferentes cuadras. Esto es algo que cambia con el tiempo, precisamente son conventos que se vacían, ¿no? Y que al final de cuentas nos muestra cómo también van transformándose las relaciones con la religión y las relaciones también con la propiedad, ¿no? Porque finalmente quien lo funda, una rica dama adinerada, descendiente de conquistadores, ¿no?, que da sus riquezas para fundar esta devoción. Y otro caso que también me parece interesante es el del convento de Santa Clara, construido originalmente para abrir sus puertas para las hijas de las cacicas indígenas, precisamente, y que cumple su misión unos pocos años para luego, al ser muy popular, también acoger a hijas de blancas, españolas y mestizas, y nunca más volver a acoger indígenas en su seno, ¿no? Pensando precisamente que eran espacios que con la flexibilidad propia que tenían y que todavía tiene, digamos, las reglas y los márgenes de la religión católica, lo que hacían era estructurarse alrededor de las relaciones concretas que tenía la gente. Reproducirlas, resistirlas. Por ejemplo, el tema de los conventos es súper interesante y está muy en boga. Y yo les recomiendo mucho escuchar este podcast que se llama Las hijas de Felipe. Retrogrado, también, sí. Obvio. Se llama Las hijas de Felipe y son 2 estudiosas de la vida conventual, sobre todo mujeres. Y es maravilloso porque justo se ve que en el barroco hispánico a los 2 lados del Atlántico, ¿no es cierto?, era una opción, como tú dices, de muchas mujeres, una opción además consciente, una opción posible que
permitía que muchas mujeres tomaran los hábitos para tener una vida más independiente e inclusive para evitar la maternidad, porque había mucho miedo con respecto a todo lo que significa para el cuerpo femenino. Y hay reflexión, o sea, Santa Teresa están escribiendo sobre lo que significa para tener, ¿no es cierto?, reproducirse, tener un hijo. Y entonces es una opción importantísima para la mujer. Cabe aclaración, no son conventos, son monasterios. Eso siempre es verdad. Soy reiterativo en eso. Parece Monasterio. que es sinónimos, pero no son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia, Luis? Yo soy de una escuela en la que dice el concepto es el concepto. Tiene un contexto, tiene un significado en cada época. Y el monasterio tiene la implicación de que no sales de él. El convento es San Francisco. Ajá. Sus frailes salían de ahí. Monasterio Santa Clara, monasterio La Concepción, en que las monjas... Otra distinción, una cosa es la visión de las religiosas coloniales, de estas órdenes viejas, que son monjas. Las que llegan con García Moreno son hermanas o madres, no son monjas. Eso depende de los votos que hacen. Claro. Y habla también del cambio que sufre la iglesia Entre el siglo XVI y el siglo XIX. Segunda ruptura de corazón. La iglesia no tiene... la Iglesia Católica no tiene 2000 años de antigüedad. No ha sido igual 2000 años. La que nosotros conocemos tiene a lo sumo 200 años. Tal y como la conocemos. Con ocasión de que Elisa Cárdenas Ayala va a decir el descubrimiento de América, el segundo descubrimiento de América. Roma descubre América. Finalmente se acabó la monarquía y ella puede relacionarse sin la intermediación del rey con sus comunidades religiosas americanas. Además que no solamente es que es una iglesia atemporal, ¿no es cierto?, sino también internamente hay un nivel de conflictividad entre órdenes y al interior de las órdenes. El obispo se pelea con los franciscanos se pelean con los dominicos, los agustinos, todos se pelean con los jesuitas. Todos con los jesuitas. Las elecciones, retomando nuestro primer episodio, las primeras elecciones, entre tanto, son monasterios y conventos. Hay denuncias tanto en Nueva España como en Quito de que por las elecciones de la abadesa alguien es procesada por tener un cuchillo en las votaciones y agredir a la contrincante. Es decir, esta idea de votar es más vieja que la república. Y las campañas por quién es la máxima autoridad del espacio es muy vieja. Además, las pasiones, ¿no? Es un error dividir o separar las pasiones políticas de las pasiones religiosas, ¿no? Porque es un momento en donde la vida está organizada, explicada a partir de la lógica católica, de la idea del pecado, de la idea del más allá. El más allá está más acá, digamos. Y eso se puede ver en los increíbles testimonios de los testamentos que tenemos en la mayoría de los archivos, en el Nacional, que está en Quito, obviamente, pero... En Cuenca, en el Nacional de Cuenca, en los archivos de las gobernaciones de las provincias, en el Archivo Histórico del Guayas. Exactamente. Entonces, tenemos un testamento, por ejemplo, de la época colonial, dista mucho de lo que puede ser, o de lo que uno podría creer una mente contemporánea, reconstruye, ¿no es cierto?, como un testamento, ¿no? Los testamentos principalmente son declaraciones de fe, ¿no es cierto?, en el nombre de Dios, ¿no?, y de la Trinidad, ¿no? Y entonces se confiesa la fe. Y además, como este mundo es un mundo dual, por lo menos dual, es bastante más complejo que eso, pero eres un súbdito, puedes ser vecino de una villa, puedes ser morador de una villa, pero eres también súbdito del rey y sobre todo eres un alma católica que tiene que encomendarse. Y es bien interesante cómo no hay una división entre los planos, ¿no? Como el plano de la vida material de la ciudad también tiene una expresión en el espacio. Por ejemplo,
esta división entre lo sagrado y lo profano y cómo la vida y la muerte se manejan en esos dos espacios. En el momento colonial hasta, yo creo que inclusive un poquito después de 1821, porque Bolívar va a ser el primero, espero no equivocarme, que inicia los cambios de la construcción de cementerios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la colonia, en la vida cotidiana colonial, la muerte tenía que estar, digamos, atravesada por el espacio sagrado. Y entonces tenía que o ser un espacio, no había esa idea de que salga por fuera de lo sagrado. Y por eso es que en los atrios de las iglesias, en las iglesias y los hospitales también eran tierra sagrada. Se enterraban, y en los conventos también, se enterraban personas, niños. La necesidad etcétera. de estar más cerca, o sea, también hay una espacialidad en estos recintos. Entre más cerca del altar, es no solamente la importancia, sino también la necesidad de esa alma de salvación. Entonces tienes al guía turístico diciendo, aquí están los hijos de las monjas y los curas enterrados. No, no son los hijos de las monjas y los curas. Son niños que nacen y no son bautizados y que necesitan estar cerca de esos espacios enterrados, porque como no están bautizados, están en el limbo. Van directo al limbo y necesitan ayuda para su salvación final. Y algo que se nos dificulta mucho entender es que el limbo, el paraíso, el infierno no son, o sea, obviamente está clarísimo que están en un plano que no es el plano material, pero no existe esa separación, no es un espacio que cada individuo construye con su religiosidad, no, es una religiosidad colectiva, corporativa, que además tiene una realidad. O sea, en los testamentos, por ejemplo, hay muchas mujeres y hombres también que son conocidos aristócratas, a veces encomenderos, funcionarios, que piden ser enterrados con el hábito de San Francisco, yo tengo por un caso ejemplo, de esos, claro. ¿no? ¿Quieres? Claro, no, sí, me viene a la mente sobre eso el caso de un antepasado, Gregorio, ¿qué digo? Mateo del Escaleri Velasco, aquí pariente de la señora Viviana Velasco. No creo, no sé. Que era un importante textilero, ¿no? Que se dedicaba precisamente, tenía los obrajes y exportaba el famoso paño de Quito hacia Potosí para vestir a los trabajadores de las minas de plata, y tenía una fortuna que en ese momento se comparaba superior a la de cualquier virrey del Perú. Una persona muy adinerada que siempre se encargaba de dar su buena parte de telas y bayeta a la Orden de San Francisco, para irse construyendo precisamente ese camino al cielo. De manera que cuando él fallece, y está en su testamento, y también cuando se encontraron sus restos mortales, pues que fuese enterrado con el hábito de San Francisco, y a él y a su familia se le enterró debajo del altar mayor de San Francisco. Nada precisamente más y nada menos. por los privilegios que había logrado construir. Claro. Es súper interesante porque tenemos una idea de, por ejemplo, toda una ritualidad en donde se construye el poder. Por ejemplo, las famosas cofradías, o no tan famosas, y ahora las van a conocer, que son estos espacios de reproducción del poder que además juntan, obviamente, a las aristocracias, la gente muy adinerada, la élite, a veces peninsular también, recientemente llegada, etcétera, con una devoción, pero que también permite que haya devotos de otros estamentos. O sea, no hay esa idea tan cerrada. O sea, por un lado es una sociedad que tiene estamentos, cada uno en su espacio, ¿no es cierto? Además, reproduciendo su vida, tienes que verte como una persona, aunque sea cacica, por ejemplo, una indígena, no puede vestirse como española. Puede vestirse con lujos, puede tener, de hecho, en los testamentos de cacicas vemos que tienen zarcillos con perlas, etcétera, bayetas bordadas, etcétera, pero a cada cual en su espacio, pero la religión católica permite que, digamos, la población subalterna participe en la devoción, porque mientras más gente reza en el altar que hizo esa cofradía, más oportunidades tienes de
tener un mejor destino en el paraíso, ¿no? Es como haces buena cara con el de más allá. O sea, tienes y aquí es lo que yo hacía énfasis, en una religión que tiene que ser historiada, que no es 2000 años igual, en un momento en el que la contrarreforma, ¿a qué nos referimos con contrarreforma? A este movimiento europeo, sobre todo, que se trasloca a América también, en respuesta a protestantismo, las tesis de Lutero, la decisión cristiana de una de sus ramas que termina diversificándose como alternativas. Esto lo establece Santa Teresa. Yo prefiero secularizar las cosas. Teresa de Ávila, no Santa Teresa. Acerca de las moradas. Lo que hagas en la tierra, construye tu morada en el cielo. Entonces, es esa la lógica contrarreformista. No es que siempre en 2000 años se pensó igual. Y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes les dice, pero yo no vivo mi religiosidad. Si son católicos, obviamente así. Sí, obviamente no vive así, porque estamos hablando de una religiosidad católica de hace algunos siglos atrás. Y de varios concilios, además, ¿no es cierto? Porque es algo que también se encuentra mucho en los documentos, sobre todo en las fees de bautizo, ¿no? O en los matrimonios. Es de acuerdo al Santo Concilio de Trento, donde se establece una serie de normas para garantizar que los que van a contraer matrimonio, por ejemplo, no tengan grado de consanguinidad, no tengan impedimento de contraer matrimonio, y tiene que, por bando público, decir quiénes se van a casar para que haya la gente, porque era algo colectivo, también pueda decir, es que no resulta que son primos, resulta que compartieron sangre de alguna manera, resulta que es algún tipo de vínculo ilegítimo, ¿no? Resulta que son hermanos de leche, Dios mío. que es otro tipo de vínculo. A ver, cuéntanos. Tienen la misma nodriza, Y les amamantó la misma leche, básicamente. Sí, Entonces hay hay un como- cierto grado de hermandad alrededor de eso. Entonces, creo que hay un montón de elementos que hay que tomar en cuenta y pensar en que esa sociedad, que además es absolutamente conflictiva, pensemos en Revolución de los Comuneros en el 17, ¿no? Por impuestos. Generalmente son los impuestos, mi temita. Así los subsidios. Al quiteño promedio no le gustan los impuestos. Revolución. Ya sea que se reúne en la Shiris o donde sea, no le gustan los impuestos. Revolución de las alcabalas, ¿no es cierto? Los estancos. Los estancos en el siglo XVIII. Y lo interesante de los estancos y de las alcabalas, primero las alcabalas, luego los estancos, es que la villa de Quito, como espacio político, digamos, no como solo una espacialidad, porque ustedes recuerden que no es solamente un trazado o una edificación, sino No es lo urbano, no es necesariamente. Si no tienes como una ciudad, es posible porque hay gente que se está moviendo, que está viviendo, que está naciendo, que está muriendo, que está tensionando, que propone una sociedad que está cambiando y que por lo tanto también exige un cambio en las reglas, en sus dinámicas, etcétera. Por ejemplo, en 1765, que es el año de la Revolución de los Estancos, súper interesante porque se juntan, por un lado, alcaldes de los barrios en contra del monopolio del estanco del aguardiente, que les habíamos comentado en algún otro capítulo, pero también se juntan chicheras, que eran generalmente mujeres, como pueden ser de origen indígena o pueden ser criollas también, o sea, sin título de nobleza, americanas, ¿no? Y también productores, y también hay una queja, por ejemplo, de cómo los conventos participaban en el tráfico ilícito hay algunos documentos sobre que como está puesto la norma de que no puede circular aguardiente por fuera de la revisión, monopolio, ¿no es cierto?, de la fábrica real de aguardientes, los conventos, como son estos estados pequeños estados están mucho, como estas comunidades que tienen como sus propias reglas, ¿no? Cerrados, los monasterios, para que lo no. Conventos. No, estos sí son conventos, ya. Y entonces hay denuncias de que dentro del convento se está guardando aguardiente que no se está registrando en la fábrica real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque salía muy caro, pues. Salía carísimo
Y entonces el contrabando es una parte fundamental de la economía colonial. Y republicana después. Republicana después también. Entonces, en 1765 tienes este alzamiento que junta, que ya es muy común de los alzamientos del 18, en donde se juntan, por ejemplo, se comienza a hablar de la plebe, ¿no? Como ya otro espacio de posibilidad política, otra identidad política. Y luego tenemos también el 19, ¿no es cierto? Pensemos en la Junta de Quito, que no podemos decir que sea solo una revolución de marqueses, ¿no es cierto? Sino también que tiene una respuesta de toda una población que está politizada, ¿no? Que está pensando qué hacer cuando no hay rey. Porque básicamente la cosa se resuelve al nivel del cabildo. Y es a nivel del cabildo y los digámosle por así decirlo, instituciones locales que se plantean los sujetos históricos de la independencia. ¿Qué hacer en Quito? Tenemos que pasar a la república, ciertamente. No podemos quedarnos solamente en la colonia. ¿Qué pasa en la república? Quito se construye como una capitalidad. Esta imagen del centro que congrega a muchos del poder político. Y obviamente, en términos del Quito conventual, es el centro de las órdenes religiosas, es el centro de la provincia eclesiástica ecuatoriana. Hay una segunda independencia para muchos historiadores, que es la independencia eclesiástica del Ecuador. 1848, en el que finalmente Ecuador tiene su propia provincia eclesiástica y ya no depende del arzobispo de Lima. Por ejemplo. Pero también se construye una identidad alrededor de las obras de arte que están en los conventos. Sí. Tercera ruptura de corazón. No existe la escuela quiteña, es una invención republicana. O el arte colonial. O sea, lo podemos usar. Ojo, tampoco es que ya no vamos a poder, no vamos a poder hablar nunca. No. Pedagógicamente sirve, es una construcción que permite hablar de una forma estética de un momento, pero los autores, las escuelas, digamos los gremios que generaban escultura, que generaban retablos, etcétera, no lo llamaron nunca arte. Escuela quiteña, nunca se sentaron como a plantear de esta es la manera de hacer las cosas en Quito. Lo que sí hay es una conciencia, yo lo he encontrado en documentos, de que hay la escultura quiteña, pero en el sentido en el que viene de la audiencia de Quito. Exactamente. ¿No? Se dice, de proveniencia, los bultos, ¿no? El trabajo maravilloso en retablo de madera, o sea, hay un reconocimiento de que entonces, el trabajo que se produce aquí es importante, pero esa idea es posterior, ¿cierto? Republicana totalmente. Inclusive del siglo XX. De hecho, sí está desde el 19. Ya, hay un caso a mediados del 19, en el que los dominicos intentan vender los cuadros de los reyes de Judá. Entonces el ministro del Interior salta e impide la venta y dice, esta herencia colonial, artística, pictórica, quiteña de una escuela no puede ser si no es patrimonio de la nación. Entonces, a pesar de que los dominicos son los dueños, no les dejan vender, no les dejan enajenarse de los bienes. Y va a hablar Mera de que existe una escuela parecida y algunos pintores van a hablar de pintores del siglo XIX de una escuela, pero sobre todo va a tener nombre y apellido. El que crea el mito de la escuela quiteña es José Gabriel Navarro. Lo ha trabajado más a profundidad Trinidad Pérez, pero es José Gabriel Navarro el padre Vargas. Y el padre Vargas después, quienes van a construir esta idea, sobre todo alrededor Navarro, de pensar quién es Navarro. Navarro es uno de estos sujetos que trata de construir los espacios de bellas artes republicanos más sostenidos. Cuando vayan a comer tripas en el Parque de las Tripas, se llama el Parque José Gabriel Navarro. Por si acaso, ya saben quién es ahora Luis. Cuando vayan al Supermaxi de la 12 de octubre y Madrid, esa era la casa de José Gabriel Navarro. Datito curioso para seducir a las personas. Y entonces es una construcción que tampoco es nuestra intención decir es incorrecta, sino es histórica, ¿no? Es construida históricamente. Fue necesaria en ese momento por un tema de conservación y fue necesaria también en la construcción de un pasado nacional
que además reivindica ciertas estéticas, pues. Y luego las peleas entre que sí, el arte cusqueño, el arte quiteño, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, son todas, los dos eran parte de la construcción de imaginería religiosa con técnicas que además son atlánticas incluso, o sea que son regionales. Viajaban los manuales de pintura, de escultura, en donde se decía cómo se debía pintar y por supuesto también cada gremio, cada escuela, en escuela quiero decir como, porque cuando decimos Sangurima no estamos hablando de un individuo solamente, sino del taller, exacto, no del espacio. Básicamente no son los artistas que ubicamos ahora, son los artesanos que tienen aprendices, que tienen operadores, que ellos dan ciertamente su último toque, pero que finalmente en términos de taller crean lo que necesitan. Entonces, esta idea de lo que buscó la política patrimonial de atribuido a Legarda, atribuido a Caspicara, la mayoría es atribuido a, porque son talleres en los que ellos mismos están enseñando a otros sujetos cómo hacer estas figuras o estos cuadros. Claro, es otra lógica que creo que la podríamos pensar para otro momento, que es justo como cuando se abre o a partir del siglo XIX se crea la idea de arte, ¿no? Y del genio artístico, y después del coleccionismo, y después de los museos, etcétera, ¿no? Así que nos queda un montón de temas para preguntarnos, para seguir debatiendo. ¿En qué mismo es Quito? Pues ahora la conversación ha ido a la época colonial. Pero en la época republicana, en su momento hay un imaginario de que Quito es una ciudad conventual y aislada. La pregunta es, ¿qué conservan nuestros archivos para hacernos pensar eso? El criterio de archivo, recién he estado repensándolo yo, y es ¿qué conservan los archivos nacionales? Ciertamente las compras de muchas cosas se desechan porque pues es un recibo de compras y ya. La facturita del Supermaxi a la basura, dices tú. Exactamente. Pero en esas facturitas del Supermaxi a la basura, seamos un poco menos burgueses, Fernando. La facturita de alguna tienda se va y resulta que es la suscripción a un periódico europeo. Quito no es el nido del águila aislado. Claro. Está ávido de información de lo que sucede en Asia, que sucede en África, que sucede en Oceanía. Los círculos letrados, las bibliotecas e incluso muchas asociaciones de artesanos y gente que no lee directamente, sino que espera que en la plaza pública o en la imprenta le lean lo que está pasando al otro lado del océano, está ávida de información en el 19. El periódico es la gran invención y Quito no está rezagado de las noticias que pasan al otro lado. No saben cuántos juicios por desacato, peleas, riñas, injurias en las chicherías. Porque se pelean, porque uno no puede alcanzar a reconstruir todo porque el documento jurídico tiene sus formas, ¿no? Pero una se puede imaginar, porque además así lo va reconstruyendo los testimonios de quienes van a declarar, que hay generalmente se crean polémicas que son políticas, administrativas y bueno, conflictos a la orden del día, ¿no? Sí. Y creo que ahí, finalmente, pensando nuevamente esta idea que propusimos al inicio del Quito conventual, yo salgo de esta conversación tal vez con una idea contraintuitiva a lo que había pensado, ¿no? Porque es como, tal vez no era Quito conventual, pero si entendemos del convento también, o sea, la dinámica del convento como un espacio de conflicto, de choque de clases, de negociación y todo, tal vez Quito sí sea un poco convento, ¿no? No tanto por el encerramiento, ¿no? El ensimismamiento que estamos viendo que no era así, sino sí como un espacio, una construcción específica en donde lo que se construye son relaciones sociales. Y esa es una relación entre diversos que, a pesar de que las narrativas oficiales, los proyectos políticos de turno quieren sacralizar, inmortalizar, poner en una vitrina, ¿no? Decir porque te hizo Atahualpa eres grande y también porque España te amó, ¿no? De cierta manera. Al final lo que vemos aquí es que siempre hay conflicto y no es algo malo que haya conflicto, sino es la construcción, y yo digo, porque finalmente a través del conflicto es que hemos ganado derechos, y sí hay una higienización de eso, en esa idea de la franciscana, de la isla de paz, porque ¿dónde está?
O sea, uno puede mirar el nivel de conflictividad, de acción, no solamente, o sea, si hablamos de la República, a ver, cuando hay el quiteño libre y Flores, bueno, salta, ¿no es cierto? Porque le daban durísimo, el primer presidente de Ecuador, le daban durísimo en el periódico y los matan, los fusilan y sobre todo a Hall, que era uno de las cabezas, ¿no es cierto? Además, cabeza intelectual, lo ponen en San Francisco ahí para que todo el mundo lo vea. Y hay un nivel de violencia física en Quito que no puede dejar de ser vista, ¿no? Muchas veces se piensa como, no, en el nivel de la violencia en el Ecuador no es en la historia del Ecuador no fue tan fuerte. Bueno, pero la matanza del 2 de agosto de 1810 se bajó a toda la intelectualidad, pues. Ana Buriano tiene esta lectura de, bueno, ¿por qué Cuenca y Guayaquil se independizan, entre todas las comillas, antes que Quito? Claro, es porque en Quito descabezaron en 1810 a toda su plana intelectual. A todos, lo que en Cuenca y Guayaquil encontraron sus intelectuales, la manera de encabezar esta nueva alternativa, porque es una alternativa de independencia. Quito no la tenía porque la habían fusilado, le habían dado de cañonazos del 2 de agosto de 1810. Y al pueblo llano igualmente, ¿no? En el medio de la matanza. Exactamente. Entonces lo que tenemos es como que también hay discursos, habría que seguir pensando qué élites son las que van poniendo cal encima de los muertos, de las muertes. Arturo Andrés Roy se dirá que es una ciudad, si leemos a Arturo Andrés Roy, uno terminará diciendo que no es una historia construida por las élites ni remotamente. Ellas sí son conventuales, recalcitrantes y muchas otras cosas. Es una de estratos medios de pequeños propietarios y de clases populares las que construyen la historia de Quito en términos más allá del convento que se santigua. Y ahí tal vez solo vale la pena tener en cuenta que esta discusión que proponemos, tal vez una discusión que valdría la pena a quienes son quiteños y quiteñas y les interesa discutir esto más, hacerse la pregunta hacia los adentros, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad le están vendiendo? ¿Qué tipo de ciudad quiere construir? Y cómo permanentemente ciertas élites, independientemente del control económico que tenga, cuando escuchan, cuando huelen siquiera la emergencia de cualquier proyecto popular, tienen la iniciativa de siempre atacar y descabezar. Así que frente a eso, estar discutiendo permanentemente, porque esa ciudad, que es relaciones sociales, que va más allá de los relatos, es la que construimos cotidianamente también. ¿Qué consume el quiteño? Tenemos a Romina Muñoz quejándose por el concierto del Quito Fest. Como esa no es cultura. Bueno, ¿qué cultura consume el quiteño? ¿La alta cultura de la galerista que está sentada en el Ministerio de Cultura o una tradición popular de creación? Bueno, la hacemos quienes vivimos en Quito. Creo que la idea de las quiteñas, los quiteños, les quiteñas también, está cada vez disputándose, ¿no? Porque ya no es que el migrante también vive en Quito. No. ¿Somos una ciudad de migrantes? Me parece que es ¿qué ciudad no lo es? Una ciudad, una noción excluyente. Excluyente, absolutamente. O sea, termina reproduciendo están los quiteños y están los migrantes. Simplemente hay movilidad humana a lo largo de toda la historia. Y bueno, con esta vista al centro histórico, porque estamos a los conventos y monasterios. A la Torre de San Agustín, específicamente. Vamos a cerrar, a pensar en el Quito que construimos cotidianamente. Pensemos que puede ser conventual, puede ser pagana, puede ser arrabalera, puede ser de hip hopera, puede ser de muchas maneras, como negra. Los habitantes de este espacio la vamos a hacer. Y la imagen que nos venden del Quito colonial es el Quito construido por la República, básicamente, y en una parte liberal, aristocrática y conservadora, finalmente. Entonces, podemos decir que no es Mercurio retrógrado, es el Quito conventual. Que ya no nos alcanza, que nunca nos alcanzó, que nunca alcanzó. Vamos a cerrar con un tema, como siempre, de nuestro colaborador Anturio Mirabel, que está por allá del otro lado del Atlántico, y que también pensó, pues, cómo hacer música de este tema. Y nos veremos pronto.